La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que se desató en 1914 y continuó durante 4 años hasta 1918. Fue la primera vez que las principales potencias occidentales se vieron envueltas en una guerra de escala tan masiva. Los factores que condujeron a la guerra involucraron alianzas intrincadas, nacionalismo intenso y tensión internacional no resuelta. Sin embargo, la chispa que encendió el conflicto real fue un solo asesinato. La causa inmediata de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, por Gavrilo Princip, un estudiante serbio de Bosnia. Austria-Hungría consideró a Serbia responsable del acto y lanzó un ultimátum contra Serbia, provocando una reacción en cadena dentro de la compleja red de alianzas europeas. Serbia recurrió a Rusia en busca de apoyo, su tradicional aliado. Cuando Rusia comenzó a movilizar su ejército en apoyo de Serbia, Alemania, un aliado de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia. Simultáneamente, Alemania invadió Bélgica para llegar a Francia, lo que desencadenó la entrada de Gran Bretaña en la guerra. El escenario estaba preparado y la guerra había comenzado oficialmente. La Gran Guerra, como la llamaban sus contemporáneos, duró 4 años y se libró en múltiples frentes en toda Europa y más allá. Más de 70 millones de militares, incluidos reclutas y voluntarios, lucharon durante el conflicto, lo que la convierte en una de las guerras más grandes de la historia en términos de despliegue de tropas. Para aumentar la magnitud del conflicto, la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra importante que se libró con armas y estrategias modernas. Esto incluyó el uso de ametralladoras, tanques, guerra aérea y armas químicas, lo que provocó un cambio significativo en la naturaleza del conflicto y sus consecuencias. No solo se vio afectado el personal militar, sino que la guerra también devastó a la población civil. Los aspectos más devastadores de la guerra para muchas personas fueron la pérdida de vidas y la destrucción generalizada. El número total de víctimas militares y civiles en la Primera Guerra Mundial superó los 37 millones. De ellas, hubo más de 8 millones de muertes, incluidas casi 2 millones de víctimas civiles. Las principales potencias del eje, también conocidas como potencias centrales, eran Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Las principales potencias aliadas estaban dirigidas por Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y, desde 1917, Estados Unidos. Inicialmente, la guerra se limitó en gran medida a Europa. Sin embargo, poco después, se convirtió en un conflicto global, lo que la marcó como la Primera Guerra Mundial. Como la Primera Guerra moderna y prolongada, la Primera Guerra Mundial vio el nacimiento de nuevas tecnologías y tácticas que revolucionaron la guerra. La devastación y la devastación de la Primera Guerra Mundial también desempeñaron un papel crucial a la hora de preparar el escenario para la Segunda Guerra Mundial, apenas 2 décadas después. El impacto de la Gran Guerra fue profundo, se extendió por todo el mundo, y afectó todos los aspectos de la existencia humana. En el frente interno, muchos países también experimentaron cambios sociales significativos. Las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en cantidades sin precedentes para reemplazar a los hombres que se habían ido a luchar. Este cambio afectaría significativamente el papel de las mujeres en la sociedad de muchos países occidentales, y sentaría las bases para el salto que este movimiento daría más adelante. A medida que la guerra llegaba lentamente a su fin, los participantes se movilizaron para volver a la vida normal. Los cambios políticos y las reformas sociales tras la Primera Guerra Mundial eran inevitables. Los países que habían estado involucrados en la guerra ya no eran los mismos. Los conflictos a tal escala mundial han alterado irrevocablemente el panorama político y social. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a los combates. La guerra para poner fin a todas las guerras finalmente había terminado, pero sus trágicos legados y efectos dominó estaban lejos de terminar. La Primera Guerra Mundial vio la expansión de los imperios globales mucho más débil de lo que podían sostener, lo que provocó su ruptura. Estos cambios llevaron posteriormente a la caída de muchos de estos imperios, y a una redefinición de las fronteras nacionales. En el período de entreguerras que siguió, el mundo enfrentó una devastadora depresión económica y regímenes dictatoriales en ascenso, particularmente en forma de nazismo y fascismo. La caída del mercado de valores de 1929 culminó en la Gran Depresión, una grave depresión económica mundial. Las duras condiciones contribuyeron al ascenso al poder de líderes que prometían un futuro mejor. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania en 1933. Su objetivo era establecer un Estado totalitario y racista, con la visión de un Estado nacional racialmente puro y ampliado. Como resultado, la Segunda Guerra Mundial comienza a finales del verano de 1939. Algunas de las causas subyacentes de la Segunda Guerra Mundial se remontan a problemas y conflictos pendientes durante las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, jugó un papel importante en la agresión y la guerra posteriores. Los términos del tratado, en particular los relacionados con los pagos de reparación, y la aceptación de la plena responsabilidad por la guerra por parte del gobierno alemán, se consideraron duros e injustos.
Esto provocó un profundo sentimiento de humillación entre la población de Alemania, sentando las bases para el surgimiento de un régimen dictatorial. La Gran Guerra había provocado una destrucción y una pérdida de vidas incomparables. Condujo al fin de algunos de los imperios más influyentes del mundo, al colapso de otros y redefinió el equilibrio de poder global. También sentó las bases para la creación de nuevos países y estimuló cambios en las relaciones internacionales, y condujo al establecimiento de la Sociedad de Naciones como mecanismo para el mantenimiento de la paz y la diplomacia internacional. Sin embargo, la Liga no pudo evitar otro conflicto importante que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial, escalando hasta convertirse en un evento más mortífero y destructivo que su predecesor. Si bien la Segunda Guerra Mundial demostró las limitaciones de la diplomacia y las organizaciones internacionales para prevenir nuevos conflictos, impulsó la transformación de estos en un sistema más eficaz, que eventualmente resultaría en el establecimiento de las Naciones Unidas. A pesar de las importantes pérdidas provocadas por la Primera Guerra Mundial, también surgió un conjunto de ideas y principios que miraban positivamente hacia la era de la posguerra. El concepto de wilsonianismo se apoyaba en gran medida en la idea de autodeterminación, promovía la formación de nuevas naciones, y cambios en el comportamiento internacional para prevenir conflictos futuros. Los 14 puntos, expuestos por el presidente Woodrow Wilson, impulsaron un nuevo orden mundial democrático e inspiraron la esperanza de una nueva paz. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, surgió una nueva conciencia global, más preocupada por las implicaciones del nacionalismo intenso, las alianzas entrelazadas, las políticas belicistas y las batallas por la supremacía. La gente empezó a apreciar las ideas de cooperación global, respeto mutuo y coexistencia pacífica. Estas nociones cristalizaron en el período siguiente, lo que llevó al establecimiento de entidades globales como las Naciones Unidas, y a la conceptualización de leyes y acuerdos internacionales destinados a prevenir guerras, y promover la paz y la armonía en todo el mundo. El mundo ciertamente había cambiado desde los días en que se libró la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la tecnología había avanzado sustancialmente. La guerra en el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial fue mucho más mecanizada y letal. Por otro lado, las entidades políticas también habían cambiado, con el surgimiento de la Unión Soviética en 1922, y el surgimiento del comunismo en varias partes del mundo. Si miramos retrospectivamente la Primera Guerra Mundial desde el presente, no se puede escapar a la comprensión de la magnitud monumental de la guerra. Millones de personas murieron, las sociedades y culturas se desmoronaron, las entidades políticas fueron remodeladas y el mundo quedó marcado. Sin embargo, las lecciones aprendidas de este lamentable capítulo de la historia de la humanidad sirven para recordarnos la importancia crucial de la paz y el trabajo continuo necesario para mantenerla. También hemos llegado a comprender las causas subyacentes de la Primera Guerra Mundial. En el fondo estaba el nacionalismo ciego, acompañado de alianzas rígidas e inflexibles fomentadas por la desconfianza y el miedo. Y, sobre todo, la desafortunada guerra expuso los peligros de pasar por alto las soluciones diplomáticas en favor de respuestas militares. Las lecciones aprendidas de este devastador conflicto siguen resonando, dando forma a las relaciones internacionales y guiando hacia un mundo más pacífico. Y así, la saga épica de la Primera Guerra Mundial, con su multitud de héroes y villanos, triunfos y tragedias, sigue teniendo un impacto de largo alcance. Ya sea la promesa de paz iniciada por Woodrow Wilson o el puro y devastador poder de la guerra mecanizada, la Gran Guerra persiste como un momento crucial, un hito en el tiempo en el que el mundo se dio cuenta de la locura de ver el dominio mundial a través del prisma del nacionalismo desenfrenado, alianzas disfrazadas de valores y una tenaz resistencia a las soluciones diplomáticas. Aunque el mundo ha cambiado sustancialmente desde el final del conflicto, se siguen escuchando los ecos de la Primera Guerra Mundial, y su impacto aún se siente hasta el día de hoy. En muchos sentidos, la Primera Guerra Mundial no fue el final sino el comienzo, no el juicio final sino un llamado de atención a las armas, para luchar continuamente por un mundo más reconciliado y pacífico. Es un legado de la búsqueda sisifusiana de la humanidad, esforzándose siempre por construir un mundo pacífico, paso a paso. Como líderes y ciudadanos, historiadores y estudiantes, debemos recordar las lecciones de la Primera Guerra Mundial mientras luchamos por un futuro pacífico y próspero. Solo comprendiendo los errores del pasado podremos esperar crear un mundo mejor, libre del espectro de la guerra y la devastación que trae consigo. Los perdurables legados de la Primera Guerra Mundial son un recordatorio de que las llamas de destrucción que tan brillantemente desatamos en el pasado pueden encenderse una vez más, si olvidamos las dolorosas lecciones de ese periodo. Las políticas dañinas, los sistemas rígidos y las teorías defectuosas que llevaron al conflicto son parte de nuestra historia compartida. Son las huellas dactilares de la locura humana, grabadas en los anales del tiempo. Al reconocerlos, aprender de ellos y decidir no volver a comprometer a sus gustos nunca más, rendimos homenaje a todos aquellos que sufrieron y perecieron durante esos años turbulentos. Se convierten en los pilares de un futuro más brillante y pacífico, un futuro libre de las cadenas de la guerra. Aprendamos, pues, las lecciones de la Primera Guerra Mundial, profundamente grabadas en el lienzo de la historia de la humanidad con tinta hecha de sangre y sufrimiento. Recordemos que somos los administradores de un mundo que tiene el potencial de estar tan devastadoramente desprovisto de comprensión y compasión como lo estaba el mundo de 1914.
Y sigamos esforzándonos por lograr una realidad en la que la cooperación, la paz y la comprensión internacionales no sean meros ideales elevados, sino realidades vivas y que respiran, testimonio de las dolorosas lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial. Los perdurables legados de la Primera Guerra Mundial continúan proyectando sus sombras en el escenario mundial. Desde la reevaluación del nacionalismo hasta el rediseño de las fronteras nacionales, desde la formación de alianzas globales hasta la elaboración de tratados de paz, el eco de la Gran Guerra resuena alto y claro incluso después de un siglo. Las réplicas de sus lecciones nos guían en este viaje turbulento pero esperanzador hacia la paz y la prosperidad eternas, ya sea la aniquilación del espíritu de cooperación internacional, formulado por el implacable Tratado de Versalles, o el desgarrador costo humano del conflicto más mortífero de su tiempo, lo que nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía. La Primera Guerra Mundial dejó tras de sí un legado tumultuoso pero esclarecedor. Uno que continúa dando forma a nuestras perspectivas sobre la guerra y la paz, el nacionalismo y el globalismo, la perseverancia y la capitulación. El mundo, tal como lo conocemos, no es un lugar perfecto, ni la paz es un camino fácil. Incluso un siglo y 2 guerras mundiales devastadoras después, el camino hacia la serenidad sigue plagado de obstáculos y baches. Sin embargo, en medio del desorden de ideologías, intereses y armas de destrucción, la esperanza aún persevera. Para cada instrumento de guerra existe un símbolo de paz. Por cada desgarradora historia del pasado, existe una inspiradora saga de resiliencia y redención. El mundo ha recorrido un largo camino desde los días oscuros de la Primera Guerra Mundial. Ha aprendido mucho, logrado más y evolucionado enormemente. El mundo actual está muy lejos del mundo de 1914. Sin embargo, incluso cuando las campanas de la paz suenan más fuerte que los tocsins de la guerra, los ecos de la Gran Guerra continúan resonando, un crudo y poderoso recordatorio de la tragedia absoluta, y el heroísmo absoluto del que los seres humanos son capaces, un crudo y poderoso recordatorio de la importancia de recordar y comprender nuestro pasado, para que no estemos condenados a repetirlo. El legado de la Primera Guerra Mundial es la historia de la humanidad en la encrucijada de la aniquilación y el resurgimiento colectivo, un recordatorio de las voces de la razón olvidadas hace mucho tiempo y el persistente estruendo del ego. Es tan espantoso como esclarecedor, tan desgarrador como inspirador, un testimonio monumental de los puros poderes destructivos de la humanidad y la tenacidad inexpugnable de su espíritu. Sobre todo, el legado perdurable de la Primera Guerra Mundial es un recordatorio de que el camino hacia la paz es un maratón, no una carrera de velocidad. Un viaje que requiere, sobre todo, resiliencia, humildad y, sobre todo, esperanza.